Las entrevistas que ustedes van a escuchar a continuación son las víctimas de alias Rodrigo, un paramilitar que en la zona del departamento de Santander ha extorsionado a comerciantes, campesinos, ganaderos, a personas que se han dedicado a trabajar honesta y honradamente en la región, que son reconocidos comerciantes, ganaderos, finqueros, y que ahora están involucrados en procesos judiciales. ¿Cómo inicia esta oleada de personas acusadas? El paramilitar Gerardo Alejandro Mateus Acero, alias Rodrigo, que era del bloque central Bolívar, tenía como comandante a alias Julián Bolívar. El segundo comandante político de las autodefensas era un tipo conocido como alias Alfonso, y el comandante militar fue alias Víctor, que ahora ya está muerto. Pues Gerardo Alejandro Mateus Acero, alias Rodrigo, es un paramilitar que se ha dedicado a extorsionar a todos esos comerciantes, a exigirles cuantiosas sumas de dinero. A esos comerciantes que no le pagaron esas cantidades que exigía, alias Rodrigo, Gerardo Alejandro Mateus Acero, les ha puesto otros paramilitares, gente que está también en la cárcel, que estuvo bajo su mando cuando ellos delinquían en esas regiones, y a ellos los puso a señalar a cada uno de estos comerciantes como colaboradores, o a decir que esos comerciantes fueron los determinadores de los asesinatos que ellos mismos cometieron. Y por eso es que alias Rodrigo, cuando amenaza, le dice a la gente que tranquilos, que ellos tienen muchos muertos para repartir. Eso significa que cometieron muchos homicidios que no están investigados y que les pueden adjudicar a esas personas la responsabilidad. Ellos están dentro de la ley de justicia y paz, y lo difícil de esto es que en justicia y paz a estos delincuentes les creen todo y les reciben todo lo que ellos quieran decir. De ahí se originan las medidas de aseguramiento y las órdenes de captura contra personas que son inocentes, que trabajaron honestamente y sencillamente que no quisieron pagarle las extorsiones a Gerardo Alejandro Mateus Acero, alias Rodrigo. Pues aquí en estas entrevistas vamos a tener los testimonios de todos los que han sido víctimas de alias Rodrigo, que nos van a contar cómo fueron contactados, cómo se llevó esa situación que los tiene ahora al portas de irse a la cárcel, y otros que ya pagaron cárcel por culpa de este delincuente que fue de las autodefensas y que ahora está dentro de justicia y paz. Lo que se busca establecer es la responsabilidad de alias Rodrigo en todos estos hechos para que sea excluido de justicia y paz y pague la condena real por todos los crímenes que ha cometido. Así que bienvenidos a este reportaje con las víctimas de alias Rodrigo. Continuamos en este Colombia Universal Reportajes, hoy desde San Gil, donde hemos venido después de estar en el encuentro de la Comisión de la Verdad con los habitantes de Riachuelo, en Charalá. Y aquí vamos a hablar con otra de las víctimas de alias Rodrigo. Alias Rodrigo, el nombre es Gerardo Alejandro Mateus Acero. Gerardo Alejandro Mateus Acero, un paramilitar que está en la cárcel y es conocido con el alias de Rodrigo. Pues hay una víctima de este delincuente, que es el señor César Augusto Gamboa Gast. Él es otra víctima, pero que además conoce muy bien quién era Gerardo Alejandro Mateus Acero, alias Rodrigo, antes de ser paramilitar. Y esta es una historia muy valiosa, porque esto nos ayuda a construir la verdad que se está buscando establecer detrás de todos estos montajes judiciales a los que alias Rodrigo, Gerardo Alejandro Mateus Acero, ha redireccionado la responsabilidad de paramilitares que los ha puesto a mentir contra personas que en la época eran ganaderos, comerciantes, y que hoy los tienen involucrados en procesos judiciales, porque los extorsionaron primero y como no pagaron, les pusieron unos testigos falsos, unos paramilitares, para meterlos a la cárcel por el hecho de no haberles pagado, de no haber accedido a las extorsiones. Así que le doy la bienvenida a don César Augusto Gamboa Gast, que está con nosotros
y que nos cuenta quién es Gerardo Alejandro Mateus Acero, alias Rodrigo. Bienvenido a Caracol. ¿Quién es este personaje? Bueno, Alejandro llegó al Socorro, no recuerdo en qué año exactamente bien, pero él llegó, se tuvo una relación de novio con una niña del Socorro, o sea, se casó, tuvo un hijo y nosotros lo conocimos todos porque nosotros pues la esposa era una persona de ahí Socorro, amiga de nosotros desde la infancia. Entonces él con nosotros compartió muchas cosas de cabalgata, estuvo con nosotros en la casa de nosotros, estuvo en reuniones, en cumpleaños. O sea, era una persona del común y corriente, del entorno ahí en el Socorro. Claro, sí, normal, una persona que nos conoció a todos, en ese tiempo fuimos sus amigos y andamos con ellos para arriba y para abajo, sin problema, ni nada, cuando eso no existían los paramilitares en la zona del Socorro. No habían llegado los paramilitares a esta región. No, en ese momento no han llegado los paramilitares en el Socorro. Bueno, ¿y qué pasó después? Después, cuando llegaron los paramilitares, sí, él ya empezó tal vez a juntarse con ellos y se metió en el grupo de los paramilitares del Socorro en esa época. Entonces, ya lo empezaron a ustedes a verlo con los paramilitares. Sí, claro, se empezó a ver con los paramilitares y cuando eso ya, en esos tiempos, ya de ahí el ejército empezó a presionarlos y se fueron para el lado de Charalá. Y según entiendo, él se fue con un grupo para el lado de Suaita y San Benito. O sea, ahí es cuando este grupo de paramilitares se asientan en lo que hoy corresponde a Riachuelo. Sí, exacto. Cuando el ejército empezó a presionarlos ahí en Socorro, a perseguirlos, y entonces ellos se refugiaron para el lado de Riachuelo y para el lado de San Benito. Bueno, ¿y qué pasó después entonces con este Gerardo Alejandro Mateus Acero? Pues él empezó allá, en realidad no sé mucho eso porque ellos allá pues no sé cómo él ascendió, cómo me metió en el grupo, cómo estuvo manejando las cosas allá, porque en realidad que se decía que era el jefe ahí era Víctor. Alias Víctor. Alias Víctor, sí, era el que era el jefe ahí para mitad de toda la zona. ¿Y qué pasó con alias Víctor? Alias Víctor estuvo preso, lo cogieron, estuvo preso, y cuando salió de la cárcel lo mataron. En un atentado y lo mataron. Ahí es cuando Gerardo Alejandro Mateus Acero, alias Rodrigo, que era una persona común y corriente de esta región, que se metió a los paras, cuando matan a Víctor, ¿él asciende? Sí, parece que fue así. Cuando quedó el grupo ya, entonces le dieron el mando a él. Y ahí fue cuando él empezó a mandar y a ser el jefe ahí del grupo ese. Bueno, ¿qué pasó con usted? ¿En qué lo vinculó este alias Rodrigo, Gerardo Alejandro Mateus Acero, alias Rodrigo, a usted? Bueno, ¿Cuál fue el problema que tuvo con él? El problema básico de Rodrigo conmigo es que yo en la infancia fui novio de la esposa de él cuando éramos muy jóvenes. Después de un tiempo la ex esposa de él, ya separada de él legalmente, llegó al Socorro, ¿sí? Y empezó a trabajar en el hospital y nosotros nos volvimos a ver y volvimos a salir y nosotros tuvimos una relación de 4 o 5 años con ella. Y la soberbia de Alejandro conmigo es esa, ¿sí? Y entonces me quiero vincular en unos robos de unos camiones que robaban por la carretera y también en que ahí en la finca se gestó el homicidio de Gonzalo Rodríguez, ¿sí? El cual yo era muy amigo de él, de la familia. Yo iba a la casa de Gonzalo Rodríguez, yo iba a la casa con la familia de partida, éramos muy amigos, ¿sí? Y él ahora viene a echarme la culpa a mí de que en mi casa fue que se orquestó el asesinato de ese señor. ¿Usted qué hace? Yo tengo una finca allá a Pie Socorro y soy comerciante, soy administrador de empresas y he trabajado en varias empresas ahí en Socorro. O sea que entonces Gerardo Alejandro Mateus Acero, alias Rodrigo, en venganza porque usted volvió a tener relación con la exmujer de él, le está montando que usted era cómplice o que participó en los robos de camiones y en la planeación de ese homicidio. Claro, todo se basa en eso. Porque cuando yo empecé a ir con la esposa, él no dijo nada, ¿sí? Y después ya él tiene un niño, el cual
yo le tuve mucho cariño y el niño se creció al lado mío en los años que estuvo con la esposa conmigo, la esposa conmigo, y el niño me dio mucho aprecio, entonces tal vez que hablaba con él, ¿sí? Porque el niño decía que tenía dos papás, decía que tenía uno que era Alejandro y otro que era yo. Entonces yo creo que esa fue la soberbia o la piedra que le dio Alejandro, ¿sí? Y yo creo que Alejandro de pronto también, en alguna parte alguien me dijo que es que él estaba seguro de que cuando ella estaba con él, yo salía con la esposa, ¿sí? Entonces que la esposa era infiel conmigo. Es alguna cosa que él se imagina, ¿sí? Que eso nunca pasó. Y entonces la soberbia conmigo, en realidad, es basado en eso. ¿Cómo usted llegó a meterse en ese triángulo tan conflictivo? Sí, eso me dice todo el mundo en realidad. Eh, pues María Clemencia es una gran mujer. Ella es una pelada que nosotros conocimos desde Sardino, porque nosotros nos quedamos juntos con ella. Y en realidad es de una familia muy, muy querida en Socorro. Eh, y en realidad cuando ella llegó al Socorro y me dijo, "No, yo tuve mi relación con Alejandro, yo terminé con él, me mostró el divorcio, él ha firmado el divorcio, ya no había nada con él, ya él se había enamorado de una odontóloga, otra persona se había enamorado de otra persona y ella había separado de María Clemencia y no tenía nada con ella, entonces ella estaba libre y pues en realidad los sentimientos lo llevan a uno a eso y por eso los sentimientos es donde estoy aquí en estos problemas. Ahora usted está acudiendo ante la fiscalía porque está sindicado. Entonces cuénteme la sindicación que le ha hecho este tipo Gerardo Alejandro Mateus Acero, alias Rodrigo, digamos, en venganza. En venganza, es una venganza de faldas. Sí, en realidad es eso. A ver, él en realidad nunca le dice que él es o el que él dijo, él manda a otras personas. El método es poner a otro paramilitar que diga algo. Sí, en realidad ha sido siempre así. A mí me puso un paramilitar en Bucaramanga y el otro señor que cogieron al que mató a Gonzalo Rodríguez, sí, y ellos vinieron a declarar, sí, el señor que está preso en Medellín porque asesinó a Gonzalo Rodríguez, él ha declarado una, dos, tres veces creo, y él ha dicho que yo no tengo nada que ver con eso. El otro paramilitar de Bucaramanga, que se llama Gatillo, también declaró ahí y también dijo que yo no tiene nada que ver. Entonces esto se ha desvirtuado, durante el proceso se ha desvirtuado, la gente que ha nombrado él, ¿sí? Se ha desvirtuado. Y en las declaraciones de las personas y de esas dos personas que han ido allá, ellos han dicho en las declaraciones que la soberbia de él, Alejandro, contra mí es por la cuestión de la ex esposa de él, que yo andé con ella. Porque ellas lo han dicho en la declaración, lo han dicho, que él tiene que fregarme a mí por esa cuestión. ¿Usted conoce de otras víctimas de alias Gerardo Alejandro Mateus Acero, alias Rodrigo, que haya involucrado también así porque no le pagaron extorsiones o por venganzas? Sí, en realidad hay mucha gente en Socorro y en toda la región. Lo que pasa es que el miedo nos cobija a todos. Y antes la gente, uno decía, camine, declaremos, camine. No, yo no, porque el hombre amenazaba a todo el mundo. El tipo ha tenido que siempre amenaza hasta los fiscales. Cuando lo cogen, lo primero que hace es amenazar a los fiscales. ¿Sí? Entonces, imagínese usted, figúrese si no. ¿Cómo amenaza a un fiscal? No, yo la primera vez que supe, cuando lo cogió la primera vez, le dijo al fiscal que le iba a acabar con toda la familia, que le iba a matar a toda la familia, ¿sí? Entonces, ¿Y los fiscales les da miedo de un bandido de estos que los amenaza, que les amenaza a la familia? pues en Bucaramanga yo pienso que todos los procesos están parados porque la mayoría de fiscales se han decretado como inhabilitados para juzgarlo o para seguir las investigaciones. Por eso es que en Bucaramanga yo pienso que está todo parado porque les da miedo, en Bucaramanga la justicia le da miedo como avanzar en eso. ¿Cómo es posible que un bandido de estos amenace a un fiscal y la respuesta de los fiscales sea no proceder con los casos que le tienen en su contra, que la respuesta de los fiscales sea tal vez acudir a protegerse de un bandido que está preso? Lo que pasa es que el problema en la justicia es que a los delincuentes le creen, ¿sí? Por lo menos el caso mío ya está todo desvirtuado, ¿sí? Y el caso está parado, está quieto,
¿sí? Donde todas las declaraciones que me dieron están desvirtuadas. Los tipos dijeron que yo no tenía nada que ver, que yo no tenía nada que hacer, que yo no me metía en eso, ¿sí? Y que ambos dijeron que a mí me tenía que, él había dicho y decía en la cárcel a todo el mundo que me tenía que fregar porque había metido con la mujer de él. Y el caso mío sigue todo abierto y ahí parado. Entonces a ellos le creen todo lo que dicen, y uno lo que uno dice, no le creen. Entonces es la justicia de Colombia. Estamos fregados por eso. O sea, le están creyendo aquí a los bandidos y en cambio las personas de bien, los trabajadores, los finqueros, los que han estado aquí, los que les tocó enfrentar la arremetida del paramilitarismo, están hoy contra la justicia, o sea, están al parón de la justicia. Claro, y eso es hecho. La delincuencia tiene más peso que la vida de uno, que es una persona que la vida de uno que todo el mundo lo conoce a uno, que uno nació ahí, que la vida todo el mundo la conoce, que uno sabe quién es, los negocios que uno hace, todo está, que cualquiera puede verlo porque uno es muy conocido y todo el mundo sabe quién es uno. Y uno sabe que uno es una buena persona, no es un delincuente ni nada, que nunca tiene problemas con la justicia ni nada. Y entonces le creen más a la persona que a uno. ¿Qué sabe usted del caso de Gerardo Alejandro Mateus Acero, alias Rodrigo, y la relación que este delincuente tiene con lo que le está ocurriendo hoy en día a la rectora, a la rectora del colegio ya de Riachuelo? No, yo en realidad sé lo que se dice, ¿no? En realidad no puedo profundizar porque yo pienso que en esa época que estaban tan fuertes los paramilitares, yo creo que ellos llevaron allá a Riachuelo, en esa época llevaron concejales, alcaldes, al cura, a todo el mundo lo dejaron subir allá. Y le cuento una cosa, no es por decir nada, pero yo nunca fui, a mí me mandaban razones que fuera, yo nunca fui. Por eso que Alejandro nunca puede decir que yo estuve curado de nada, porque yo nunca estuve metido para en eso. Mientras que todos los peceros del Socorro, todo eso los usó su vida, ya lo organizaba. O sea, los hacían ir allá para extorsionarlos. Claro, para organizarlo, dicen, usted tiene que hacer esto, tiene que dar esto, que tiene que hacer. Allá la orden estaban todo ahí, todo el mundo tenía que subir allá, si quería seguir trabajando, ¿sí? La rectora, pues en realidad en eso no tengo conocimiento, pero yo pienso que si ellos manejaban toda la parte de Charalá, Cincelar, Rocho, todo eso manejaban eso. Si ellos solucionaban los problemas hasta de marido y mujer que habían problemas de pelea, ellos mismos solucionaban el problema. Entonces una pobre rectora que estaba en un pueblo de esos como Riachuelo, donde habían 100 personas armadas, ¿a quién se le quedaba? La policía de Charalá no hacía nada. Los juzgados en Charalá tampoco. Una pobre señora que le tocaba ahí hacer lo que ellos dijeran, porque no había quien lo defendiera. Entonces yo pienso que esa pobre señora también está más juzgada, porque donde hay un poco de gente armada, uno tiene que intimidarse, porque no hay nada que hacer. Pues él es don César Augusto Gamboa Gas, otra víctima de Gerardo Alejandro Mateus Acero, alias Rodrigo, que está preso, que este sujeto era del bloque Central Bolívar. En esa época el comandante del bloque Central Bolívar en esta región era Julián Bolívar. El segundo comandante, el jefe político de ese grupo, era alias Alfonso, que está prófugo, y el comandante militar fue alias Víctor, que está muerto. Y ahí es donde entra este delincuente Gerardo Alejandro Mateus Acero, alias Rodrigo, a extorsionar a toda la región, y a los que no le pagaron las extorsiones, pues ahora los ha involucrado en procesos judiciales. Ya regresamos. Continuamos hablando con las víctimas de alias Rodrigo. Gerardo Alejandro Mateus Acero, alias Rodrigo, que es este paramilitar del bloque Central Bolívar, cuyo comandante era Julián Bolívar. El segundo comandante de la época, el político, era alias Alfonso, que está prófugo, y el comandante militar fue alias Víctor, que está muerto. Con la muerte de Víctor, alias Rodrigo, Gerardo Alejandro Mateus Acero asciende y empieza a controlar toda esta región del departamento de Santander, incluida la zona de Charalá, y allí en Riachuelo, en donde hoy está la noticia de la rectora que supuestamente le entregaba niñas a los paramilitares, operaba alias Rodrigo. Estamos conociendo cuál es la relación de alias Rodrigo con todas estas víctimas, muchas de ellas en la cárcel o muchas de ellas involucradas en procesos judiciales. Alias Rodrigo le ha puesto paramilitares
a los empresarios, comerciantes, ganaderos que no le pagaron extorsiones o por otro tipo de venganzas, les puso paramilitares a denunciarlos y los tiene a muchos en las cárceles y a otros los tiene involucrados en procesos judiciales, como es el caso de don Juan Francisco Meneses Vázquez. Don Juan Francisco Meneses Vázquez, conocido como Don Pacho, muy popular y comúnmente, una persona que le tienen mucho cariño en la región, nos va a contar por qué también es víctima de alias Rodrigo, de Gerardo Alejandro Mateus Acero. Bienvenido, don Pacho, a este programa que estamos haciendo hoy sobre este caso, que es horroroso, todo lo que nos estamos encontrando, porque nos damos cuenta que no solamente es el caso de la rectora y su esposo, el señor Luis Moreno, sino que son muchos más las víctimas de este paramilitar, de este delincuente Gerardo Alejandro Mateus Acero, alias Rodrigo. Bienvenido a Caracol y cuéntenos qué le pasó a usted con este tipo. Buenos días, señor periodista. A mí en el año 2013, en septiembre del 2013, me llegaron dos sujetos a la finca, aquí en el municipio de Pinchote. Me llegaron que venían de parte del comandante Rodrigo, jefe paramilitar que comandaba esta zona por acá en la delincuencia. O sea, alias Rodrigo, Gerardo Alejandro Mateus Acero, alias Rodrigo. Estamos hablando del mismo personaje. Correcto, el mismo personaje. Entonces me llegaron dos sujetos con cascos, con gafas oscuras y en moto de alto cilindraje a pedirme un dinero que iban de parte de Rodrigo, del comandante Rodrigo, y que necesitaban un dinero. En ese momento me lo pasaron al teléfono también y el hombre me comentó que necesitaba una plata porque que necesitaba un dinero, que yo le colaborara con un dinero. Entonces uno en el campo pues realmente no tiene dinero, tiene tierritas pero no tiene dinero. Entonces yo le dije que no le podía colaborar con dinero porque no tenía, en este momento no tenía dinero y qué tal. Entonces él me dijo que era mejor que hiciera la forma de conseguir el dinero, porque que le consiguiera 40 millones de pesos, porque si no me involucraba en unos hechos de justicia y paz, que él estaba acogido al programa de justicia y paz y que le creían era a él, que a las víctimas no les creían, que a él era que le creían, y entonces me involucraba en algunos delitos de justicia y paz, que él tenía muchos procesos en camino y que lo podía involucrar a uno en cualquier problema, que mejor le diera los 40 millones porque no me salía más caro, porque me iba a gastar un dinero, mucho más dinero defendiéndome con abogados y todo eso. Él le señaló que casos como que tenía muchos muertos para ponerle una a usted encima, algo así. Sí, entonces él me dijo que si no le daba los 40 millones de pesos, él me involucraba en algún caso de terrorismo, de homicidio, que él tenía muertos y crímenes en toda la región, que cualquier proceso me montaba, que en Suaita, que en Socorro, que en San Gil, que hasta en Pinchote tenía muertos, me dijo el hombre. Entonces que le buscara mejor esos 40 millones para no involucrarme en esos procesos. ¿Qué hizo usted? Entonces, pues yo no tuve más que hacer sino rebuscarme 2 millones de pesos que tenía ahí en la hacienda y se los marqué, le marqué los billetes y le entregué 2 millones de pesos a los bandidos. Y ¿A los de la moto? A los de la moto, a los bandidos que iban de parte de él, a los secuaces de él. Después de hablar con él, pues yo les conseguí 2 millones de pesos y que después les daba el resto. Pero entonces yo le avisé a la SIJIN de San Gil y los cogieron en fragancia. O sea, fue la SIJIN inmediatamente y los capturaron allí. La SIJIN fue y cuando iban saliendo de la finca los capturaron con el dinero que yo les había dado, dinero marcado y verificado que era el dinero mío que habían llevado de la finca, el que yo les había dado. Y los pusieron presos. Ya un delincuente de esos hizo un preacuerdo con la fiscalía y se allanó a cargos diciendo que sí, que realmente el que los había mandado era Rodrigo Mateos y comentó todo lo que era la verdad de eso.
O sea, este delincuente confirma en la fiscalía cuando se allana cargos, cuando acepta que Gerardo Alejandro Mateus Acero, alias Rodrigo, fue el que lo mandó. Correcto, es correcto, que los había mandado a todos dos. Y el otro delincuente, pues le dieron domiciliaria, está inclusive todavía con domiciliaria. O sea, lo mandaron a pagar cárcel a la casa. A la casa, sí, a uno de ellos. Al otro, pues lo tuvieron un año preso y le dieron un preacuerdo y también le dieron domiciliaria. Y casos de esto, que el extorsión es un caso punible que no tiene escarcelación, pero desafortunadamente la vida es esa. Entonces, tenemos ya le dictaron sentencia a Giovanni García, que es el último que faltaba, pues de los dos, el que queda pendiente. Ya le dieron sentencia de acusatoria, pero no lo han condenado todavía, no le han dado la sentencia acusatoria de cuántos, a qué lo van a condenar, a cuántos. Uno de estos bandidos es Giovanni García. ¿Ese es el nombre de él o ese es el alias? Giovanni García, no, el nombre de él, sí. ¿Y el otro cómo se llama? El otro es Nilson Rojas. Nilson Rojas y Giovanni García son los extorsionistas que iban a su casa de parte de alias Rodrigo, de parte de Gerardo Alejandro Mateus Acero, a extorsionarlo, y ya están presos y están prácticamente para condena. Es correcto, sí señor, eso es. Y entonces, estoy ahí en la espera de que la justicia llegue. La justicia cojea, pero llega. Entonces estoy pendiente, he estado con las instituciones del Estado toda la vida y esperando de que la justicia opere y llegue a feliz término condenando a estos bandidos. ¿Usted tiene temor de pronto, don Pacho, don Juan Francisco Meneses Vázquez, que este delincuente Gerardo Alejandro Mateus Acero, alias Rodrigo, de pronto lo involucre en un proceso judicial tal como lo amenazó, que le chante un muerto encima, que diga que usted mandó a matar a alguna persona sabiendo que ellos tienen muchos muertos encima y que pueden decir que fue usted el que les mandó a asesinar a alguna persona? ¿Usted tiene temor de eso? Claro que sí, es correcto, sí señor. Así lo ha hecho ya con varios ganaderos, varios empresarios, varios conocidos de la zona, de aquí de San Gil, de Socorro, de Suaita, de por acá, de toda esta zona donde él comandaba, que a todo el mundo lo ha llamado a extorsionarlo, y el que no accede a darle dinero, entonces lo involucra en cualquier homicidio o en cualquier tema de delito que tiene él a su cargo. Y como está acogido al programa de Justicia y Paz, pues la justicia le cree, y ahora va a resultar que el señor Mateo es la víctima, y los que no debemos nada vamos a ser los victimarios. Entonces nos da mucho susto de eso, y le pedimos a la Fiscalía General de la Nación que se apersone de este caso y haga justicia, porque la verdad que estamos muy preocupados, porque eso le ha sucedido ya a varios ganaderos y a varios ciudadanos de aquí de la región, que como no acceden a las pretensiones de ese delincuente, entonces los mete en problemas de justicia y paz, y ya han tenido problemas. Entonces yo temo por esa situación. ¿Por qué ustedes hasta ahora están hablando? ¿Por qué no habían denunciado a este delincuente antes? ¿Por qué no lo habían expuesto ante los medios de comunicación para que se conozca, para que Justicia y Paz sepa que son muchas las víctimas de este delincuente Gerardo Alejandro Mateus Acero, alias Rodrigo, para que lo expulsen de Justicia y Paz, para que se den cuenta que es un extorsionista, que a todos los que ha denunciado les ha extorsionado, y por no pagarle los metió en procesos judiciales, les puso otros paramilitares que hablaran de ellos para que la Fiscalía los capturara o los involucrara en procesos judiciales? ¿Por qué hasta ahora ustedes vienen a hablar? Bueno, yo desde hace 3 años denuncié, y por lo tanto hice coger 2 delincuentes que iban de parte de él, los hice detener hace 3 años. Pero hay mucha gente que ha venido siendo extorsionada por él hace más de 10 años y les da susto hablar, y les da susto porque realmente la justicia es un poco lenta, y resultan problemados, si se ponen a hablar resultan más problemados que haciendo lo propio. ¿Qué sabe usted del caso de la rectora, en donde también está en la cárcel junto con el esposo, don Luis Moreno, que también fue extorsionado por alias Rodrigo? ¿Qué conoce usted de eso? Bueno, yo lo que conozco es que en esa región era donde ellos estaban acantonados, duraron acantonados un poco de tiempo allá,
y obligaban a la gente que hiciera lo que a cumplir las pretensiones de ellos, lo que querían hacer. Ellos eran los que manejaban la zona y todo, hacían lo que les daba la gana allá en esa zona. Y por acá todo el mundo lo tenían extorsionado, hasta el que tenía una chaza por ahí de vender, ¿no?, tintos y cigarrillos, le tocaba subir allá a llevarles plata. Así les tocaba a los alcaldes, los empresarios, los negocios, todo el mundo le tocaba subir allá a llevarles dinero. Y entiendo que a esta familia Moreno, como no le dieron plata, entonces también los involucró en ese problema, y ahí vemos lo que le acaba de pasar al señor Luis Moreno y su señora. Pero eso es una mentira, porque todos los que estuvieron en toda esta zona les tocaba de pronto acceder a lo que ellos dijeran, porque eran los que tenían las armas y no había más que hacer. A la extorsión, darles. A la extorsión y a todas las pretensiones que ellos de delincuencia que ellos manejaban. ¿A usted le devolvieron esos 2 millones de pesos que marcó y que le dio a los delincuentes estos que envió alias Rodrigo? Sí, señor, la fiscalía me devolvió apenas fue la oportunidad del caso, me entregaron el dinero nuevamente, claro que sí. Ese delincuente que confesó, él dijo textualmente: Rodrigo me mandó a extorsionarlo, Rodrigo me mandó a que le recibiera la plata. Sí, señor, es correcto. Ahí tenemos todos los documentos, en la fiscalía reposan todos los documentos, todas las declaraciones, el preacuerdo y el preacuerdo que hizo la fiscalía con ellos. Ahí reposa todos los documentos. Don Juan Francisco Meneses Vázquez, don Pacho, ¿usted ya sabe, tiene indicios de en qué lo quiere involucrar alias Rodrigo? ¿Qué le está montando a usted? Bueno, exactamente no, porque no me han llamado. Yo he estado averiguando por varios entes si de pronto ya me denunció algo, y hasta la presente pues no he encontrado nada. Pero sí, ese día me amenazó muy feo, me dijo que me iba a involucrar en algunos delitos de homicidios o de extorsión, o de que yo era cómplice de ellos, o bueno, que mejor dicho, que me metía en cualquier problema, que me atuviera las consecuencias. Pero me dicen que en una de las declaraciones ya él habló de usted. Me dicen que últimamente, ahorita hace 15 días que vino por acá a San Gil a una audiencia de justicia y paz, nombró muchas personas de aquí de la zona, a muchos ganaderos y a mucha gente. Entiendo que también me nombró a mí, pero no sé a ciencia cierta si eso ya haría eco en alguna parte. La verdad que no sé. Lo que sí digo es que estoy atento por si cualquier cosa. Aquí reposan mis teléfonos en la fiscalía. Yo he estado pendiente por si me necesitan, estoy atento. La fiscalía ya sabe, ¿no cree que es prudente que usted ponga una denuncia diciéndole a la fiscalía: yo sé que alias Rodrigo me va a involucrar en esto porque le metí a la cárcel a sus compinches, porque lo denuncié, porque me extorsionó y logré ponerle en la cárcel a los que me extorsionaron? Sí, señor, yo ya presenté denuncia hace 3 años. Presenté denuncia en la fiscalía, eso reposa, todo eso reposa en la fiscalía. Yo ya tengo eso allá, reposa en la fiscalía, esos argumentos, todas esas denuncias. Pero nos hemos dado cuenta ya en varios casos que así la gente denuncie que los han extorsionado, que alias Rodrigo los extorsionó, que los amenazó de si no pagaban les involucraba o les inventaba un proceso judicial. A pesar de esas denuncias están en la cárcel. El señor Luis Moreno denunció que fue extorsionado por alias Rodrigo y fíjese, ya lleva más de 2 años preso en la cárcel. Él anunció lo que le iba a pasar con la esposa, y ya vemos a la rectora, doña Lucila, está en la cárcel acusada de entregarle niñas a los paramilitares. Sí, es correcto. Todo el mundo nos da susto de ese tema, porque la justicia en este momento le está creyendo más a los bandidos que a la gente buena, a la gente sana de la región. Entonces, y nos preocupa por qué la fiscalía no ha actuado más contundentemente contra ese delincuente para que lo retiren de justicia y paz y puedan hacer justicia. Ya llevamos varias citas para audiencia
y no va, no les cumple la cita a los fiscales, no va y se pasa por la faja a la justicia, que es la fiscalía en este momento quien está tratando de hacer justicia, pero no han podido, que porque está acogido al programa de Justicia y Paz, entonces no ha querido ir prácticamente a ninguna audiencia. Pues don Juan Francisco Meneses Vázquez, gracias por este testimonio que yo sé que va a contribuir a que se conozca globalmente todas las acciones delincuenciales de este tipo. Gerardo Alejandro Mateus Acero alias Rodrigo, paramilitar del bloque Central Bolívar, que es el que está extorsionando a toda esta región, y a los que no accedieron a pagarle las extorsiones les ha puesto paramilitares que declaran contra ellos. Como tienen muchos muertos encima, pues ahora ellos redireccionan la responsabilidad, o sea, redireccionan el determinador. Entonces ya dicen, no lo matamos nosotros, o mejor, lo matamos nosotros, pero el que nos mandó matarlo fue don Pacho, fue don Pedro, fue don Juan, fueron vecinos de la región que no les han pagado las extorsiones que ellos exigen. Ese es el hecho que estamos registrando hoy, que lo hemos documentado, porque de cada caso que yo hablo siempre tengo pruebas. Nunca hablo de un caso que no tenga pruebas. Tengo documentos de cada uno, las denuncias, los procedimientos y todo lo que aquí denunciamos, todo está probado. Nos alegra tenerlo, don Juan Francisco, y que usted nos haya podido contar esto. Le pedimos muy respetuosamente, aquí le sugerimos muy respetuosamente al señor director general de Fiscalías de que se apersone el caso y nos ayude a hacer justicia en esta región y en muchas partes, sobre todo en esta región donde estamos siendo involucrados, gente que no tenemos nada que ver con esos procesos ni de nada, sino por un sinvergüenza que ha querido extorsionarnos y nos ha venido extorsionando hace más de 10 años. Entonces le pedimos muy respetuosamente a la Fiscalía General de la Nación que se apersone de estos casos y haga justicia, por favor. Muchas gracias, don Pacho. A usted muy amable, señor periodista. Y gracias por oírnos y por estar atento a las inquietudes nuestras. Muy amable. Bueno, continuamos en este análisis de casos de todas las víctimas de alias Rodrigo, este paramilitar Gerardo Alejandro Mateus Acero, alias Rodrigo, que operó en esta zona de Charalá y desde aquí empezó a extorsionar a personas que a los que no le pagaron, pues les abrió procesos judiciales que muchos de ellos ahora están en la cárcel. Pues vamos a hablar con una persona que es el investigador de todos los casos de las extorsiones de alias Rodrigo. Él es una persona de una de las instituciones del Estado en uso de Buen Retiro. Él conoce muy bien quién es alias Rodrigo, porque lo conoció desde antes, desde tiempo atrás, años atrás. Empezó a investigar extorsiones y se dio cuenta que había un personaje identificado con el alias de Rodrigo, que posteriormente lo identifican ellos como Gerardo Alejandro Mateus Acero, el mismo que ahora tiene involucrada a la rectora del colegio de Riachuelo, al esposo, a don Luis Moreno. Es el mismo bandido que les ha montado estos falsos testigos y ahora están en la cárcel. Pero este es el punto determinante de conocer que hay muchas víctimas más de este delincuente que les ha puesto denuncias a todos los que no les pagaron extorsiones. Pues vamos a hablar con el investigador. Yo voy a, por medida de seguridad tanto de él como del entorno, porque lo conocen, pues vamos a omitir el nombre, y él nos va a contar quién es alias Rodrigo, quién es este delincuente que está hoy desde la cárcel manejando una red de falsos testigos, una red de paramilitares que acusan a personas que no les pagaron las extorsiones y les hacen estos montajes. Bienvenido a Caracol, investigador, y vamos a contar quién es alias Rodrigo, quién es este delincuente que usted conoció desde mucho tiempo atrás y que usted lo investigó y le desmanteló muchos casos. Don Erwin, buenas tardes, mucho gusto. A ver, le comento pues del conocimiento que yo tuve a raíz de una investigación que se abrió por unas situaciones de extorsiones que se estaban presentando en
en la provincia de San Gil y sus alrededores. Yo fui comisionado para iniciar esta investigación. Esto realmente se inicia a raíz de un ganadero reconocido del sector de San Gil, donde venía siendo víctima de extorsión. Él denuncia y fueron capturados 2 personas en flagrancia. A raíz de eso se recibe una llamada anónima donde informa que la situación no es solamente con este ganadero, que él fue el que se animó pues a denunciar estos hechos, sino que había muchas más personas aquí del sector que venían siendo víctimas de un sujeto que se hacía llamar alias Rodrigo. Nosotros hablamos hace un rato con don Juan Francisco Meneses Vázquez, conocido como don Pacho. ¿Es el mismo, la misma persona? Estamos hablando de la misma persona. O sea, usted fue el investigador que tocó ese caso, que le tocó asistir ese caso. Sí, inicialmente fueron los miembros de la SIJIN de la policía de San Gil que capturaron a estas 2 personas en flagrancia. Posterior a eso, pues le dan esa investigación, llega a su competencia, que es un fiscal especializado en el tema de extorsión, y yo trabajaba pues investigador con ellos, y empiezo pues a asumir, además de esta investigación, asumo otra investigación, que es la que le manifiesto, que se originó a raíz de una llamada que informa sobre situaciones no solamente con este señor ganadero, sino con mucha gente más pudiente aquí del sector. Me comisionan, yo me acerco acá al sector de San Gil, pues para establecer la veracidad de esa información. Y a raíz de la investigación me llevo la sorpresa que efectivamente empiezo a encontrar muchas víctimas acá del sector, donde todos coinciden con el mismo modus operandi, que este señor alias Rodrigo los llamaba manifestándoles, pues, realizándoles una exigencia económica a cambio de no vincularlos en proceso de justicia y paz. Buscando yo los soportes de lo que estas víctimas me estaban manifestando a mí, dentro de la investigación encuentro personas que trabajaron para este sujeto alias Rodrigo, se acogen a principios de oportunidad. O sea, otros bandidos paramilitares que estaban con él, al mando de él. Personas que son desmovilizadas pero no se encuentran privados de la libertad, sino encontraban aquí afuera, pues no están acogidos a ningún programa de justicia y paz, y pues no, pero sí son desmovilizados del grupo que delinquió aquí en esta zona de San Gil. Ellos se acogen a principios de oportunidad, dan informaciones donde me soportan a mí, hasta técnicamente, todo lo manifestado por las víctimas. Cada vez que yo venía a una comisión acá me encontraba una víctima distinta, pues los puedo mencionar porque yo sé que estas personas han permitido esta situación. Estamos hablando de don Oscar Ardila, don Miguel Margalán, el mismo Francisco Meneses, exalcaldes como el doctor Fabio León. Hay un señor que llama Carlos Méndez, ganadero reconocido de Charalá, otro señor también, el doctor Laureano Vega, también de Charalá. Encuentro al doctor Durán, exalcalde de Oiva, actualmente ejerce como alcalde, y así de la doctora Claudia, y la verdad un sinónimo de personas más que me escapa el nombre, donde todas coinciden que son personas que ni se conocen entre sí, pero todas coinciden con la misma modus operandi. Recibían llamadas telefónicas donde le hacían exigencias económicas a cambio de no vincular en proceso de justicia y paz. Dentro de la investigación noto con extrañeza que estas personas, una vez hayan denunciado los hechos y que no se prestaron para el pago de estas exigencias, han sido vinculadas en proceso de justicia y paz. O sea, les acusan de algún hecho criminal que cometieron los paramilitares y se lo redireccionaron a ellos por no pagar las extorsiones. Efectivamente, sí, esa era la modalidad donde si ellos no pagaban, pues lo vinculaban por justicia y paz. De igual forma, de estas personas que yo digo víctimas, algunos por el temor de que pues pusiera en firme pues esta amenaza de vincularlos, hay víctimas donde pagaron dinero. O sea, estamos hablando que el delito, además de no quedó en tentativa, sino se consumó el delito, porque ese dinero fue pagado. Fueron extorsionados y les tocó pagar. Efectivamente fueron extorsionados, pagaron. Dentro de la investigación hubo los testigos, hubo la evidencia técnica donde efectivamente corroboré dentro de mi investigación que lo que me decían estas víctimas fue cierto. La investigación pues se adelantó, afortunadamente pues la fiscalía en estos momentos le tiene imputado cargos con medida de aseguramiento al Rodrigo por estas extorsiones que le estoy comentando. ¿Qué relación encuentra usted, investigador, qué relaciones encuentra usted entre todos estos casos que nos ha mencionado de estos empresarios ganaderos con el caso del señor Luis Moreno y de la señora rectora del colegio de Riachuelo, que están presos en la cárcel y que ha sido, digamos, el escándalo más grande al conocerse en los medios
esa acusación tan grave de que le entregaba niñas a los paramilitares. ¿Qué relación encuentra usted ahí? Pues efectivamente, don Luis Moreno es una de las víctimas también que se me pasó por alto mencionarlo. Como le digo, son bastantes personas que pues ahorita se me escapan el nombre. Pero don Luis Moreno fue una de las personas que me manifestó, denunció los hechos de que él fue víctima hace años, donde él me decía que Rodrigo, cuando se encontraba en la cárcel de Belín, aquí en el municipio del Socorro, le enviaba mensajes con un sujeto que ya hoy fue desmovilizado también de la autodefensa, alias Lleras, que pues hoy en día pues él fue víctima de un homicidio en el sector donde él vivía. Él manifestó que en ese entonces Rodrigo le solicitó o le pidió una suma de dinero a cambio de no vincularlo en proceso de justicia y paz. O sea, don Luis Moreno, el esposo de la señora Lucila Gutiérrez, la rectora del colegio de Charalá, el esposo, don Luis, denunció en su momento que él estaba siendo extorsionado por alias Rodrigo a cambio de que si pagaba la plata no lo metían a un proceso judicial. Pues digámoslo, en su momento en el caso cuando yo asumí la investigación, porque él me dice que esos hechos fueron muchos años atrás, dentro de la denuncia cuando yo la recibí, quise aclarar ese punto, el por qué él no había pues puesto inmediatamente en conocimiento los hechos. Él me dice que sí lo hizo, pero que lo hizo en ese entonces con el CTI de Charalá, pero que formalmente no se lo recibieron según lo manifestado por don Luis Moreno. Formalmente tengo entendido lo que me dijo ahí, que no se lo recibieron, pero igual forma cuando yo asumí los hechos en la investigación donde me manifestaban que aquí en San Gil y sus alrededores había muchas personas víctimas de este sujeto, vuelvo y repito que la modalidad era hacer exigencias económicas a no vincular en proceso de justicia y paz, pues llega este señor don Luis Moreno, donde él me manifiesta lo que le estoy comentando, que sí efectivamente fue víctima de él, le hizo una exigencia económica, a cambio de vincular al proceso de justicia y paz. Pero don Luis Moreno, como le digo, es una de las tantas víctimas que hay dentro de la investigación. Estamos hablando aproximadamente entre 10 a 11 víctimas, más 5 testigos, de que corrobora que pues esta es una modalidad que este sujeto Rodrigo está implementando desde la cárcel modelo, aprovechándose del programa de justicia y paz al que él se encuentra, al que él se encuentra acogido. ¿Cómo entender que este delincuente, alias Rodrigo, que está identificado como Gerardo Alejandro Mateus Acero, extorsiona al señor Luis Moreno? No le paga el señor Moreno la extorsión y le montan unos testigos para meterlo a la cárcel, está en la cárcel. Y luego le montan otro para meter a la esposa a la cárcel. O sea, ¿cuál es el ensañamiento que tiene alias Rodrigo con esa familia? ¿Cuál es la rabia? ¿Por qué alias Rodrigo no solamente se contenta con meterlo a él a la cárcel, sino también a la esposa con todas estas acusaciones que han hecho? Pues podría decirlo como hipótesis, ¿no? Porque la verdad pues soportado no lo puedo tener, pero hipótesis dentro de la investigación que yo lleve a la conclusión, no solamente con don Luis y la señora Yané, como le digo, la diferencia de pronto es que... La señora Lucila, perdón. La diferencia es que desafortunadamente ellos en este momento se encuentran privados de la libertad, pero la hipótesis que yo manejo igual que las demás víctimas que no están privadas de la libertad, pero sí están vinculados en procesos. Que en cualquier momento pueden capturar a los otros. Pues ahí sí las autoridades pues mirarán bien la investigación y sí pues mirarán los soportes para si lo harán o no. Pero la hipótesis que yo genero es que esto es a raíz del no pago de estas extorsiones, y es una forma de pronto de un mensaje para enviarle a las demás víctimas, donde si no pagan pues serán vinculadas en proceso de justicia y paz. Como le digo, pienso una hipótesis que yo manejo a raíz de la investigación que llevo, que puede ser el motivo por el cual ha sido vinculado a estas personas. Es una hipótesis no soportado porque no podría afirmar eso, pero a raíz de la investigación que yo notaba, que personas como el señor, pues por colocar un ejemplo, Óscar Ardila, que fue que denunció en su momento, y posterior al no pago, nos enteramos que este señor Rodrigo lo vincula en un proceso de justicia y paz, pues me da a mí la conclusión o me da la fortaleza para generar esa hipótesis que persona que no pagaba o no pagaba pues la exigencia económica que realizaba, pues lo vinculaba en procesos con la fiscalía. ¿Cómo entender, investigador, que aparezcan entonces niñas diciendo que esa rectora
las entregó a los paramilitares, y cuando hemos ido a la zona nos cuentan cosas totalmente contrarias la gente. Dice, aquí ellas eran las que andaban con los paramilitares, aquí eran 4 niñas, no nunca 220 mujeres como han dicho. O sea, ¿cómo logran inventarse una cosa tan grande y tan escabrosa que genera tanto impacto y tanto horror cuando nada de eso ha sido cierto según ya lo que estamos estableciendo? Pues en sí el caso de la señora Lucila y de Luis Moreno como tal, la verdad no tengo mucho conocimiento en la investigación que llevan, pues que dieron para librarlos de captura o privarlos de la libertad. La verdad no tengo mucho conocimiento de investigación, no sé cuáles fueron los argumentos, la verdad que tuvo la fiscalía para eso. Lo que sí tengo conocimiento es que este sujeto Rodrigo, si no estoy mal, es el testigo clave donde fortalece la versión de las víctimas, pero como tal la verdad no podría pues enfocarme a decir cuáles serían los argumentos para que ellos estén en estos momentos privados de la libertad. ¿Podemos hablar de una sistematicidad de Rodrigo, de alias Rodrigo, de Gerardo Alejandro Mateus Acero alias Rodrigo, una sistematicidad en donde a los que no le pagaron extorsión todos están en este momento metidos en procesos judiciales o están en la cárcel? Pues de las personas a las cuales yo sí les recibí denuncia, donde fueron llamados por este sujeto de Rodrigo, podría decir que todas, pues en estos casos que de los que yo recibí denuncia que están privados de la libertad, está Luis Moreno, pero las demás personas que yo menciono, todas estas personas han sido vinculadas en procesos judiciales. Tengo conocimiento que todas las personas han sido vinculadas por ellos mismos, que es posterior a eso pues tomaban contacto conmigo, con la misma fiscalía les informaban pues de que efectivamente los han sido llamados para rendir indagatorias en procesos que ha sido este señor Rodrigo, que los ha mencionado en versiones de Justicia y Paz. O sea, entonces, para entender y que nos quede a todos absolutamente claro, usted como investigador, estando con una entidad del Estado, le recibió las denuncias a personas que eran extorsionadas, que estaban siendo extorsionadas por alias Rodrigo, y pasó el tiempo y ahora esas mismas personas están involucradas en procesos judiciales. Sí, efectivamente, pues y no tanto que pasó mucho tiempo, o sea, fue ahí mismo que este señor Rodrigo, pues al ver que él no pagó de estas exigencias, pues como vuelvo y voy al ejemplo, pues que lo tengo muy presente de este señor don Oscar, que el tiempo que él denunció y no se prestó para esas pretensiones de él, pues 2-3 meses posterior a ellos, pues fue llamado por parte de la fiscalía para escucharlo en un proceso donde este señor Rodrigo declaró. Además quiero de pronto pues también poner en claro que pues le estoy hablando de 10-11 víctimas directamente, pero también yo me acerqué a muchísimas personas, por eso pues puedo generar esta hipótesis fuerte. Muchísimas personas donde yo tuve conocimiento que también fueron víctimas de este señor Rodrigo, que por temor, desconfianza, no sé cuáles fueron los argumentos, no se atrevieron a denunciar en el momento los hechos. Informalmente, pues ellos sí me comentaban que efectivamente sí era así, que ellos recibieron llamadas y eso por parte de este sujeto. De igual forma también algunos me comentaron que han sido vinculados en procesos judiciales, pero desafortunadamente no se animaron a dejar esto soportado para pues llevar la investigación como tal. O sea que hay muchas otras víctimas que no han denunciado. Sí, la verdad que sí, yo pienso que este es el momento para invitarlos. Cuando yo inicié la investigación yo veía que la gente estaba muy reacia, no creía en las autoridades y yo creo que ese fue uno de los motivos por los cuales no se animaron a denunciar. Yo puedo enviarles el mensaje que se animen, se acerquen a la fiscalía, denuncien estos hechos, que la verdad las autoridades sí han actuado. Por decirle un ejemplo, en este caso, en esta investigación, la fiscalía ya le imputó cargos por extorsión, con medida de aseguramiento, entonces es una muestra que efectivamente estas denuncias ya han dado fruto y pues la invitación es a que se acerquen, confíen en las autoridades, denuncien estos hechos, confíen en sus autoridades que la verdad las investigaciones se están adelantando en contra de Rodrigo y esto ha permitido de pronto dar a conocer a los medios o las mismas autoridades de pronto esta modalidad que este sujeto está implementando desde la cárcel. Bueno, muchísimas gracias. Listo, doctor. Regresamos en este reportaje sobre las víctimas de alias Rodrigo, de Gerardo Alejandro Mateus Acero alias Rodrigo, este paramilitar que extorsionó a Luis Moreno, al esposo de la rectora del colegio de Riachuelo, doña Lucila Gutiérrez, y está ella en la cárcel
el señor Luis Moreno está en la cárcel y ya hemos hablado aquí con varios casos. Hemos hablado con don César Augusto Gamboa Gas, que fue extorsionado por alias Rodrigo. El señor Miguel Galán también le montaron un homicidio y está alias Rodrigo en este caso. Don Juan Francisco Meneses, conocido cariñosamente como Don Pacho, otra víctima de alias Rodrigo. Está el alcalde de Oiva, Carlos Durán, que vamos a hablar con él también, y el exalcalde de Charalá, Fabio León, víctima también de alias Rodrigo de sus extorsiones, y al no pagarle, le montó falsos testigos, le puso paramilitares, calanchines de él, a que declararan en su contra. Pues aquí lo tenemos, don Fabio León, exalcalde de Charalá, bienvenido de nuevo a Caracol, buenos días. ¿Y cuál es el montaje que le tiene Rodrigo a usted? Muy buenos días, Erwin, un saludo muy especial a todos sus radio oyentes de Caracol y de verdad felicitarlo a usted porque estas víctimas que hemos sido de estos atropellos, lo sintonizamos a usted por este medio, de verdad que lo felicito por esa oportunidad que brinda de poder expresar. La vez pasada tuve la oportunidad de escuchar su programa y este caso es un caso que de verdad queremos es que se aclaren las cosas y en eso estamos. Efectivamente, cuando yo gano la alcaldía en el año 2012, en el año 2011, el señor Gerardo Alejandro, alias Rodrigo, me llama. Yo no le contesté la primera vez y me empezó que tenía que pagarle y que si no le pagaba, pues que me salpicaba en la de parapolítica. Y dije, pues hermano, usted bien puede hágalo porque a usted le pertenece eso, pero yo ni he tenido tratos con usted, ni mucho menos que el hecho que porque usted ha estado por estos lados de Riachuelo, nos venga a vincular como usted quiere. Y efectivamente, ahí nos fuimos a la... ¿Qué le pedía? ¿Cuánto dinero le pedía? ¿Le pedía plata como alcalde o le pedía plata a nivel personal? No, me pedía plata, que tenía que darle plata, y si no que me salpicaba ya que yo era alcalde. Y le dije, no, pues hágale hermano, porque yo que iba a denunciar ante la fiscalía y allá miramos a ello, demostraré si sí. Efectivamente, al principio me empezó a pedir por 100 millones de pesos, yo nunca le accedí y empezamos ahí. Cada vez que me llama ya me bajó aquí a 50, después que a 40, después que a 30. Le dije, no hermano, yo no tengo y no le voy a dar un peso a usted, me puede llevar a donde usted quiera hermano, que aquí no voy hermano, yo no le voy a jalar a usted ningún pedazo. Porque yo sabía las fechorías que venía haciendo. Él venía así torturando a la gente, que no, si no lo salpicaba y que lo salpicaba. Y efectivamente, y no quiero hablar mal de la ley porque soy muy respetuoso con ellos, pero aquí yo sí creo que la fiscalía tiene que tomar unas medidas diferentes porque no puede seguirle creyendo a esta clase de tipos, a esta clase de montajes que estamos. Yo me levanté así, me posesiono como alcalde y empieza a mandarme un muchacho que llamaban el Flaco, que el patrón me necesitaba y que el patrón me necesitaba. Hasta que un día ya dijo que se me metía con la familia, entonces ya cuando vi que me metió con la familia y con mis hijos, para mí lo más sagrado son mis hijos. Y o sea, ¿le amenazó que a secuestrarle un hijo? Que me llevaba un hijo, que él sabía cómo me pegaba y cuando me pegaban más duro. Entonces me encuentro con el Flaco y el Flaco me dice, hermano, tenga cuidado hermano, porque de pronto la orden que van a mandar es que nos vamos a llevar un hijo suyo y entonces le van a pegar donde usted más le vea. Entonces ahí sí. Alias el Flaco es otro bandido al servicio de alias Rodrigo. Que en ese entonces le trabajaba a Rodrigo. Yo creo que este tema lo conoce el Gaula. En ese entonces estaba el sargento Durán y él tiene el conocimiento de este tema. Efectivamente, ya cuando me tocan los hijos, yo llegué y le dije al tal Flaco, le dije, hermano, pues hable con ese man a ver qué es lo que quiere. Y a ver, entonces me mandó que le mandara 20 millones de pesos. Y le dije que yo no le mandaba los 20. Accedí a entregarle 10 millones, pero con la garantía de que me dejaba quietos mis hijos y que no me volvía a molestar. Y efectivamente, yo pagué los 10 millones. Cuando a mí me llama el señor del Gaula y me dice, hermano, tenemos esta información y usted mira a ver qué va a hacer, hermano. O nos toca que empezar, le dije, no, o nos coloca la denuncia. No, yo denuncio, hermano, porque efectivamente fue cierto y como es la verdad, yo que voy a negarla. Yo siempre he dicho que a la justicia, en el momento que me lleve, yo ahí estaré entregando lo que debo hacer. ¿Le da usted los 10 millones? Yo le doy los 10 millones de pesos. Cuando después
me manda razón con el flaco que tranquilo, que no pasa nada. Y yo le dije, bueno hermano, yo lo único que quiero es que me dejen a mi familia quieta y listo, yo le pago efectivamente los 10 millones. Pero la sorpresa grande es cuando ya el señor flaco empieza a trabajar con el Gaula. Y entonces a mí el sargento Durán me llama, me dice que le cuente cómo es lo de los 10 millones de pesos, que él tiene todo el conocimiento, cómo los entregué y todo. Y yo le conté, le dije, mire, la verdad fue esto, yo le pagué 10 millones al señor que llaman el flaco, él dijo que se lo entrega al patrón y efectivamente el señor flaco ya empieza a trabajar con el Gaula y ahí es donde se empiezan a aclarar las cosas y yo entablo la denuncia ante el Gaula, cosa que en estos momentos ese proceso está paralizado porque no se ha sabido nada de él. O sea, a usted lo están acusando ahora de auxiliador de los paramilitares. Efectivamente, es que eso es lo que quiere el señor y yo quiero es que, la verdad, pues tendremos que ir a aclarar esto porque no podemos seguir permitiendo que este tipo nos siga armando estos falsos positivos como él los quiere acomodar para hacerle creer a la justicia. Yo creo que una de las cosas más duras que está atravesando y que no estamos defendiéndolo, sino que queremos es la verdad, es lo que está sucediendo con el caso de la señora rectora de Riachuelo, la señora Lucila Gutiérrez y el señor Luis Moreno. Es algo que son víctimas, son de este tipo, el señor Alejandro Mateus y sus secuaces que tiene allá, porque es que lo difícil es esto, Erwin. Allá ellos tienen armado a quienes, ellos tienen quién es el que le torturaba, quién es el testigo y todo eso, y desafortunadamente la fiscalía le está creyendo a estos sinvergüenzas y esa no es la verdad es la que vivimos nosotros, que hemos sido víctimas de este tipo. ¿Cómo entender la relación que hay entre alias Rodrigo, este bandido Gerardo Alejandro Mateus Acero, porque es un delincuente que está en Justicia y Paz, que está probado, que cometió muchos crímenes, homicidios, muertes de personas, que las cometieron en la acción que ellos tenían montada, acción delincuencial, que la hicieron a modo propio y que ahora le redireccionan la responsabilidad como determinadores a personas de la región, a quienes, si no les pagan, los meten en el proceso. Si no les pagan las extorsiones, los vinculan a un proceso judicial y les ponen un grupo de paramilitares para que los señalen y con eso los meten a los procesos judiciales. ¿Cómo entender la relación, usted que fue alcalde de Charalá, que hay entre alias Rodrigo y las niñas que ahora ya son señoras, que aparecen diciendo que la rectora le entregaba mujeres, niñas a los paramilitares para que las violaran? ¿Cómo se establece esa relación y cómo se logra montar semejante cosa tan escabrosa que generó impacto nacional y qué es lo que hoy tiene presa a la señora Lucila Gutiérrez, la rectora del colegio de Riachuelo? Erwin, yo creo que aquí hay 3 temas que hay que empezar a descifrar. El primero, para nadie es un secreto que la provincia guanentina y más exactamente Riachuelo fueron dominados por estos grupos. La gente desafortunadamente, en el caso de Riachuelo, es un caso muy duro, porque es que allá en Riachuelo no existía ni policía, no existía ni fiscalía, no existe ni defensoría del pueblo, no existe nada. Los únicos que mandaban eran estos señores. Imagínese, Erwin, le pongo este ejemplo a usted tan sencillo. Usted llega y le decían, señor Erwin Hoyos, me hace el favor hoy, va a llevar esta razón al señor Pedro Pascasio Martínez que está en tal parte, pero en garantía de esto, para que usted me cumpla, se va a quedar aquí su señora o sus hijos aquí mientras usted lleva la razón. Edwin, ¿qué puede hacer una persona de estas? Es que yo le hago esa pregunta a usted también. Aquí la única que tienes que ir, porque desafortunadamente estaban bajo el mando de un fusil. Eran ellos los que mandaban el Estado en estos momentos y no es que esté criticando el Estado, pero sí le ha faltado el Estado hacer presencia en estas partes y los bandidos llegan a donde llegan, donde no hay presencia del Estado. Si el Estado hubiera hecho presencia en ese entonces, pues no hubiéramos tenido esto. Pero Erwin, el segundo tema más delicado, el mismo Estado vinculado con estos vagabundos, y yo se lo puedo decir, y me toca que recordar cuando fui alcalde del Encino, un día que estábamos construyendo un puente en la variante que se llama El Sitio, y era unir el departamento de Santander con Boyacá,
y fueron a extorsionar al señor contratista, y yo no podía dejar extorsionar ese puente porque el puente estaba milimétricamente, presupuestalmente, no podíamos dejarlo. Más me demoré en venir al batallón, que no me quisieron recibir la denuncia ahí, o no quisieron aceptar porque desafortunadamente esa es la vida, y a las 5 de la tarde me estaban esperando para matarme porque el mismo Estado estaba filtrado. Entonces, ¿qué garantías tiene una persona que fuera a denunciar si el mismo Estado se estaba prestando para esto? Y tercero, aquí hay dos cosas que quieren hacer ver, y que eso se tendrá que ver es en Justicia y Paz y las víctimas que estaban allá. Allá en Riachuelo dicen que hay muertos. Allá no han habido niños muertos, no hay ningún niño sepultado allá que uno diga, oiga, es que aquí están estos niños que fueron sepultados, no los hay. Segundo, que hay tantas personas violadas, allá no hay personas violadas de Riachuelo, entonces aquí lo que están armando es una falsa expectativa. ¿Para qué? Para generar que los vagabundos estos que están accediendo a que la ley los está amparando, entonces les está creyendo y no se ha descubierto la verdad. Yo sí he venido y desde cuando estaba alcalde de Charalá he pedido al señor fiscal general de la Nación que nombre una comisión que sea únicamente y exclusivamente para que se investigue de verdad la verdadera, y escúcheme la redundancia, la verdadera verdad de estas víctimas, que se haga allá, que la consenso. Mire, Elvin, usted ha hecho 2 programas allá. La reacción hoy de la gente, estamos ya a la igualdad de la pelea. Aquí en estos momentos ya podemos decir que podemos con qué demostrar, porque usted mismo se han dado cuenta, la gente cómo ha salido a hablar la verdad. Aquí hay un proceso muy duro y muy delicado, que se han llamado personas, pero las que a ellos les interesó acomodar. Mire, hay procesos que tenemos, hay gente que no vivió el proceso allá, que ustedes se den de cuenta, y vienen a decir que sí estaban y que están reparando. No, dejen que la gente sea la que fue víctima, los que vivimos el proceso allá, que seamos los que de verdad digamos la verdad, pero no podemos seguir, y en esto la Fiscalía no se puede seguir equivocando. La Fiscalía no puede seguir creyéndole a estas personas que no estuvieron dentro del proceso, que no vivieron, y con el cuento que nos están saliendo ahora, que es que ellos quieren es que se repare a Riachuelo por lo del paramilitarismo, que es que eso se va a hacer, la reparación colectiva del Estado ahí está diciendo que lo va a hacer. Pero no pueden venir aquí con el cuento que porque van a hacer la reparación colectiva, entonces llevémonos y montémosle, como están haciendo estos vagabundos, montémosle a quienes estos también son paramilitares. Mira, Elvin, estoy tan dolido que ahora que es que me están sindicando, y yo estoy dispuesto a que la Fiscalía me llame, que pertenezco y es que a la estructura del paramilitarismo. Hombre, eso le duele a uno. ¿Por los 10 millones que les tuvo que pagar? Por pagarle 10 millones ahora pertenezco a la estructura del paramilitarismo. Es muy duro. ¿Y Alias Rodrigo estaba afirmando eso? Claro, es que, doctor, aquí yo quiero mirar los procesos de justicia y paz, porque es que aquí no puede seguir la Fiscalía equivocándose. Soy muy respetuoso con la ley y admiro, y yo siempre he dicho que aquí en Colombia tiene que existir lo que ellos dicen, la ley tiene que ser en derecho y con derecho, pero yo sí creo que aquí la Fiscalía se está dejando llevar de unas personas que ni siquiera vivieron el proceso y que están dando testimonios a la verdadera verdad, que es la que la gente vivió. Yo estoy pidiendo y le pido de nuevo por este medio al señor fiscal de la General de la Nación que se nombre una comisión únicamente y exclusivamente para que se lleve este caso de la gente de Riachuelo, pero que escuchen la gente, que vayan allá, la escuchen a los que de verdad vivieron el proceso, y así podemos llegar a descubrir la verdad. Mientras la gente le siga creyendo, o mientras la Fiscalía le siga creyendo a estos vagabundos, va a ser difícil. Nosotros no tenemos ninguna garantía en ese caso y sería bastante catastrófico ir a pagar cárcel por algo que no debemos. ¿Las que dicen que fueron violadas por los paramilitares están mintiendo? Elvin, este es un tema bastante delicado y yo me abstendré de hablar de este tema porque yo espero que sean ustedes con esas pruebas para decirles que no es cierto. Pero yo dejo, como les he dicho a ustedes, vayan allá, primero escuchen la gente y después yo doy mi comentario, porque es que esto es mentiras. Aquí se han hablado de unos procesos que cómo lo pueden venir a decir, y soy muy respetuoso porque sé que aquí estamos buscando cacería de brujas y entonces es muy difícil. Pero Elvin, una niña que era la novia del tal Víctor, que se la pasaba para arriba y para abajo,
donde era prácticamente una de las que más mandaba, va a decir que ahora fue violada. Pongan nomás ese ejemplo. Una persona que no vivió el proceso en Riachuelo, donde estaban de verdad viviéndose, y escúcheme la redundancia, viviéndose el proceso, viviendo de lo que a la gente le toca el temor, y no estaba allá y venga a decir que ahora fue violada. Es difícil esto, es difícil, y eso no lo estoy diciendo yo, eso lo dice la misma gente de Riachuelo, pero desafortunadamente aquí hay una cosa y que sigo manteniendo mi tesis. Hay una ONG que es IMP, que son una de las que está atizando, pero no tiene los argumentos. Erwin, yo quiero, y usted conoce el libro, yo quiero que las señoras nos expliquen de dónde sacaron eso y cuáles son los testimonios para soportar eso, porque es que aquí no pueden escribir aquí lo que es, y después, mire, le tengo esta anécdota tan chiquita. Cuando yo estaba alcalde, se hacían las reuniones, y sale, que no me acuerdo el nombre de la señora de IMP, y dice, en tal fecha Luis Moreno está preso, y está preso por esto y por esto, que aquí está escrito en el libro, y sale efectivamente. Entonces, ¿cómo es este cuento? O sea, ni siquiera... Ya se cumplió lo que ella dijo. Cumplió a la par de la letra, como lo dijo la señora, la doctora, como lo dijo y con los testimonios que los dijo. Es más, Edwin, miren los noticieros en que he criticado que los medios de comunicación aquí en esto le están jugando, le están haciendo un juego a algo que no es cierto. Y entonces, preciso, me puse yo a leer el libro. Y lo mismo por lo que se indica a la señora Lucila está escrito en el libro, y entonces uno dice, hombre, aquí ya hay duda, aquí ya hay una duda grave, porque entonces, o sea, le están creyendo a lo que dicen aquí, y la gente entonces, o sea, los demás en dónde estamos. Entonces, esto es delicado. Yo sí pido de nuevo y reitero que aquí la Fiscalía, con el mayor respeto que se merece, porque soy muy respetuoso de la ley, pero sí tiene que retomar este caso, un caso que es bastante delicado y que no se puede dejar siguiendo engañar de estos vagamundos que están declarando totalmente falso. Muchísimas gracias. No, Edwin, usted sabe que nosotros, y yo como riachuelano y charaleño y encinero que he representado, he pedido siempre y he creído siempre en la justicia colombiana, y lo que estamos pidiendo toda la comunidad charaleña, primero que todo, es que se aclare la verdad. Nosotros no estamos defendiendo a nadie, sino que se aclare la verdad en Riachuelo y se diga la verdad de Riachuelo. Muchas gracias a usted, mi Dios lo bendiga. Regresamos en este Colombia Universal Reportajes a través de Caracol y a través de las emisoras de la Red Mundial de Radio. Vamos a hablar con otra víctima de alias Rodrigo, de Gerardo Alejandro Mateus Acero, alias Rodrigo, este paramilitar que ha involucrado a muchas personas de esta región de Santander, que no le pagaron extorsiones, y por no pagarle extorsiones les puso testigos falsos del mismo grupo paramilitar, paramilitares que están con él, calanchines que están con él, a que declaren contra personas que no le pagaron las extorsiones. Y aquí tenemos otro de los casos, es el de don Óscar Ardila Gualdrón, también de esta región, víctima de alias Rodrigo, de Gerardo Alejandro Mateus Acero. Bienvenido a Caracol, buenos días. ¿Y cuál es el caso, don Óscar, de la relación que hay suya con todos estos casos más de víctimas que ya hemos escuchado hoy en el programa? ¿Qué le pasó a usted? A ver, mi doctor Erwin, muchas gracias por esta oportunidad. Sí, contarle que, a ver, en el año 2014 fui abordado por una persona de contextura delgada, quien me dijo que tenía que comunicarme con alias Rodrigo, que de lo contrario pues que me iban a matar. Entonces pues le preguntaba que cómo hacía para comunicarme con él, y me dijo pues que esa comunicación se hacía a través de él mismo, o sea, de la persona que me estaba abordando. Y entonces me puso otras citas, y en una de esas citas recibió la llamada de Mateus, y entonces me pasó al teléfono. O sea, de Gerardo Alejandro Mateus Acero. Exactamente, me pasó al teléfono, y entonces pues Mateus me dijo que tenían que hacer conmigo unos arreglos económicos
que de lo contrario, entonces ellos tenían todo el poder para vincular a cuanta persona no les diera plata, que los puedan vincular porque ellos estaban en Justicia y Paz y que ellos tenían mucha credibilidad, que además ellos entre el mismo grupo de la gente que estaban presos, ellos mismos, el uno daba una versión denunciando o vinculando mejor a alguna persona y que los otros compañeros de él iban y daban la misma versión corroborando los hechos. ¿Eso se lo dijo? Sí, claro, eso me lo dijo. O sea, se lo explicó por teléfono. Claro, me lo explicó por teléfono. Yo tengo de eso una denuncia. Entonces, pues fue así como le dije, pues, eso me lo dijo porque yo le dije que él de dónde podía decir una cosa de esas, que de dónde me podía llegar a vincular. Pues yo se lo dije en un tono como enérgico porque la verdad pues me dio mal genio, pero él me dijo eso, me dijo que si no accedía a cancelarle una suma de dinero, que no iba a ser mucha, me dijo, que entonces que él iba a denunciarme, que ya los compañeros de él habían tocado algunas cositas, pero que eran cosas muy pocas, no sé qué será lo que habían dicho, pero que si yo no le cancelaba un dinero, que entonces que me iban a vincular. Fue así como le pregunté bueno, yo le dije que pues, la verdad yo no estaba en disposición de darle ningún dinero, entonces me dijo que me atuviera las consecuencias, en últimas me dijo que si tomaba la decisión de hacer con ellos algún arreglo económico, entonces que fuera hasta la cárcel modelo donde estaban presos. A la modelo de Bucaramanga. A la modelo de Bucaramanga. Entonces ya colgó el teléfono y entonces pues obviamente yo quedé muy preocupado, tal vez se me notó la preocupación, pero entonces ahí quedó la charla. Entonces yo nunca fui a la cárcel, nunca fui a seguirle el juego y pues no sé a la fecha, me imagino que si ya me ha nombrado o no, me imagino que sí. Entonces pues esperemos que de todas maneras estas cosas se aclaren y que por el bien de personas que no tenemos nada que ver en estos casos, que pues seamos escuchados para que de esa forma no hayan personas de pronto inocentes yendo a pagar por culpas que no han cometido. O sea, que en este caso, para entender, a usted le hace una exigencia económica, le dice que si no paga, lo mete en un proceso judicial, que muchos paramilitares pueden declarar contra usted porque están de acuerdo, etcétera. Usted no les da nada y hasta el momento no sabe qué ha pasado, no lo han citado, no lo han llamado todavía, o ya conoce si lo involucraron en algún proceso. No, la verdad, ciencia cierta, no sé en este momento. Pero pues me imagino que sí, porque de todas maneras he conversado con otras personas que me han dicho que sí, ya los ha vinculado. Entonces, pues ya estamos en esas averiguaciones precisamente. O sea, todavía no sabe hacia dónde se enfocan los señalamientos de él o ya hay alguna versión. No, hasta ahora no hay ninguna versión. O sea, que se quedó en la extorsión, en la tentativa de extorsión que usted no les quiso pagar. Exactamente. Como yo no fui a la cárcel, pues tampoco me dio ninguna suma de dinero. La verdad, pues yo tenía que ir a la cárcel para que él me diera la suma, pero pues como no fui, pues ahí quedó eso. ¿Usted puso ya denuncia sobre eso? Sí, claro, hay una denuncia al respecto. ¿Cree que avanza esa denuncia o eso está estancado, está quieto, no han investigado nada? La verdad no hemos averiguado todavía porque en San Gil no hay en este momento, esas denuncias se las llevaron todas creo que para Bogotá. ¿Qué cree que pueda pasar? ¿Tiene temor? Sí, claro, como cualquier persona pues amenazada pues se siente temor por la familia, claro que sí. ¿Temor de que lo involucren y lo manden a la cárcel con estas versiones de estos delincuentes? No, pues bueno, en eso estoy tranquilo, más bien temor de que de pronto actúen físicamente en contra de un ser querido o en contra mía, claro que sí. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias, muy amables. Otra de las víctimas de alias Rodrigo, de Gerardo Alejandro Mateus Acero,
es don Miguel Antonio Galán Dueñas. Don Miguel Antonio Galán Dueñas fue extorsionado por alias Rodrigo y como no le pagó, bajo la misma modalidad que hemos conocido en los otros casos, alias Rodrigo le adjudicó por medio de terceros la responsabilidad de un homicidio. Le montaron un homicidio a don Miguel Antonio Galán Dueñas, el homicidio de un taxista que obviamente ya él nos va a contar cómo se dio este caso. Otra víctima de Gerardo Alejandro Mateus Acero, alias Rodrigo, el mismo que tiene en este momento en la cárcel al señor concejal de Charalá, esposo de la rectora, al señor Luis, y a la rectora doña Lucila Gutiérrez. Pues vamos a hablar con él y nos da este testimonio. Don Miguel, buenos días, bienvenido a Caracol. ¿Y cómo es que usted también es otra de las víctimas de alias Rodrigo? Cuéntenos cómo se dio esto. Buenos días, señor Hoyos. El motivo de que el señor Alejandro Mateus, alias Comandante Rodrigo, me hubiera involucrado en el asesinato del señor Iván Espinosa Paredes. Creo no equivocarme en los apellidos, pero si me equivoco, la verdad es que como ha transcurrido tanto tiempo, entonces a mí ya la memoria me falla y no podría en estos momentos, como se dice, verificar el verdadero nombre del señor Iván. Yo no, en un momento no puedo certificar exactamente cuál fue el motivo de la muerte del señor Iván, pero para mí él era una persona muy querida, muy conocida dentro del medio de la oficina o de las oficinas que yo manejaba en el municipio de San Gil, porque era una persona muy seria, muy que no se metía con nadie, muy colaborador, y la verdad, el motivo de la muerte de ese señor no sé a la fecha cuál hubiera sido. O sea, era un taxista que le prestaba servicios a ustedes y lo mataron. ¿Y qué pasó entonces? ¿Cómo es que alias Rodrigo lo termina involucrando a usted? El señor alias Rodrigo me hizo una llamada en un día que yo viajaba para Cúcuta en compañía de un gran amigo que tengo, empresario, persona muy conocida dentro del ámbito nacional como empresario, y me llamó fue para pedirme dinero. Como yo no le quise dar dinero, entonces él dijo, porque yo le dije que yo no lo conocía, que yo por qué tenía que darle plata a él si yo no lo conocía a él ni siquiera de vista, ni siquiera, como se dice, en ningún momento yo lo había visto. Entonces él me dijo, pues vas a saber de mí, gran hijueputa, y me colgó. Después, en una declaración que él hizo en Charalá, en una audiencia de justicia y paz, me involucró a mí como responsable de la muerte del señor Iván, cosa que es totalmente falsa, porque no tenía en ningún momento motivos para yo ir a hacer que mataran a ese señor, que como lo dije anteriormente, era una persona muy colaboradora, muy sano, y él como taxista nos recogía unos juegos a nosotros, pero sin dinero. Una cosa, don Miguel, cuando alias Rodrigo lo involucra a usted, el que da la declaración contra usted señalándolo en esa audiencia como responsable de la muerte del taxista, ¿es el mismo alias Rodrigo? O sea, ¿él es el mismo que le hace el señalamiento a usted? Sí, señor, exactamente es el mismo. El Rodrigo Mateus
alias, como me lo dijo, comandante Rodrigo. ¿Qué pasó después de esa declaración? ¿Qué ocurrió con usted? ¿Cómo transcurrieron esos días después de que usted le hace él ese señalamiento? Pasó un tiempo largo, pero yo cuando regresé de Cúcuta fui a la SIJÍN a ponerle un denuncio por la llamada extorsiva que me había hecho. Pero resulta que en la SIJÍN de San Gil me dijeron que esa declaración, esa denuncia no me la podían recibir ahí porque eso era de competencia de la Fiscalía. Al no recibirme la denuncia ahí en la SIJÍN, yo me sentí un poco frustrado y entonces dejé las cosas tal y como estaban. No supe luego qué pudo haber sucedido hasta la fecha de cuando en la declaración que él dio en Justicia y Paz en Charalá me involucró con mi nombre diciendo que yo había sido el que había ordenado o había pagado para que mataran a este señor taxista de nombre Iván. Bueno, esa investigación avanzó, a usted ya le precluyeron, o sea, usted ya está libre de responsabilidad porque el caso ya le precluyó a usted, pero lo que nos enteramos es que de nuevo Rodrigo vuelve y lo nombra a usted, o sea, continúa Rodrigo involucrándolo a usted. Eso debe de tratarse sencillamente por el deseo que tiene, como se dice, de que le demos dinero y se siente él también frustrado porque no se le dio y a la vez él trata de cumplir la amenaza que me hizo ese día de la llamada extorsiva en la que dijo que si yo no lo conocía, que si yo no sabía quién era él, que iba a saber quién era él, y gran hijo de puta, y me colgó. ¿Le tiene usted temor a esa nueva amenaza, Rodrigo? Sí, la verdad es que nosotros todos los que hemos sido víctimas de este señor hemos estado bajo una amenaza ahí latente que en realidad nos preocupa que en un momento dado llegue ese señor a quedar en libertad porque a las personas con las que él ha tenido enfrentamientos, porque no le han dado plata y todo, él las ha amenazado de muerte. Bueno, pues aquí tenemos otra de las denuncias de las víctimas de este delincuente, de Gerardo Alejandro Mateus Acero, alias Rodrigo, y es don Miguel Antonio Galán Dueñas, a quien este delincuente Rodrigo le adjudicó la muerte de un taxista, ya precluyó la investigación, se demostró que don Miguel Antonio es inocente, la misma fiscalía lo hizo de oficio, pero ahora Rodrigo vuelve y lo nombra, vuelve e insiste en involucrarlo. Vamos a estar muy pendientes del caso de don Miguel Antonio como el de muchos casos de personas en esta región. Don Miguel, muchas gracias. Con mucho gusto, le agradezco su atención y un saludo muy especial y que tengan confianza, que la gente a mí me conoce, sabe de la honorabilidad con que yo he manejado mis negocios y que soy una persona de bien. Nosotros en estos momentos, las personas de bien, nos encontramos prácticamente en manos de la delincuencia. Gracias. Continuamos en este Colombia Universal Reportajes a través de Caracol y a través de la Red Mundial de Radio. Y ahora, después de haber escuchado a muchas víctimas de alias Rodrigo, pues vamos a hablar con Janet Moreno Gutiérrez. Ella es la hija de don Luis Moreno, el concejal de Charalá, el esposo de la señora Lucila Gutiérrez, la rectora del colegio, a la que le hicieron este montaje de que le entregaban niñas a los paramilitares. Ya esto empieza a esclarecerse cuando nos damos cuenta que hay una sistematicidad
de personas involucradas en las acciones de alias Rodrigo, este delincuente identificado como Gerardo Alejandro Mateus Acero, alias Rodrigo. Todos han sido víctimas de la misma modalidad. La modalidad es extorsión, les extorsiona, les pide dinero a cambio de no involucrarlos en un proceso judicial. Pues el caso de Luis Moreno inicia de la misma manera y el señor Luis Moreno está preso, y después la señora Lucila Gutiérrez, la rectora del colegio, le hacen este montaje complementario en donde ella también llega a la cárcel, pero lo que es un indicador para nosotros de grandes proporciones es que cada uno de los casos, la modalidad ha sido primero que los extorsionan y luego aparecen unos paramilitares que les hacen señalamientos, que los sindican de los actos que los mismos paramilitares cometieron. O sea, los actos se dieron, los homicidios se dieron, se cometieron, los cometieron esos paramilitares, pero la extorsión ellos la afianzan cuando ellos redireccionan la responsabilidad. Ellos cometieron esos homicidios siendo paramilitares, pero ahora para extorsionar a la gente les dice: yo cometí ese homicidio, pero yo puedo decir que fue usted el que me mandó a hacerlo, y de esa manera extorsionan a las personas y los meten a la cárcel, que es lo peor, que cumplen la promesa, los meten a la cárcel. Y esto desafortunadamente, con la falta de rigor, que debería tener mucho más rigor una investigación de la Fiscalía, hace que estos delincuentes cumplan con ese tipo de amenazas. Pues vamos a conocer lo que fue la amenaza y luego la extorsión y todas las acciones que ha cometido alias Rodrigo contra la familia de Luis Moreno, el concejal que está preso, y doña Lucila Gutiérrez, la rectora del colegio, que es la noticia que ha estremecido el país, cuando dijeron que una rectora le entregaba niñas a los paramilitares para que las violara y que eran más de 200 niñas. Pues el país puso los ojos en este pueblo, en Riachuelo, y hoy ya estamos descubriendo y desmantelando de que esto es un vil, burdo y cruel montaje que están haciendo. Muchos hechos se dieron, pero ya hemos ido a Riachuelo a verificar. Las 220 niñas no existen, nunca ocurrió. Los 200 o más de 100 niños asesinados que estarían enterrados en fosas comunes en el municipio, allí en el cementerio de Riachuelo, nunca existió. Y vamos a llevar a Riachuelo una inspección técnica para que exhumen dentro del colegio, porque estos paramilitares han dicho que dentro del colegio hay cadáveres. Pues hay que revisar ese colegio y hay que revisar los sitios que ellos han señalado, y muy seguramente pues se va a demostrar que eso no es verdad, porque el mismo pueblo dice: nunca ocurrieron los hechos, todos hemos estado aquí y eso no se dio. Son mentiras, son parte de la forma como estos delincuentes engrosan el proceso judicial para darle mayor peso a las acciones de la justicia, y la justicia ligera y sin verificación cae en estas inducciones delincuenciales, en estos redireccionamientos de delincuentes paramilitares, que no fue suficiente para ellos cometer los crímenes que cometían, para ahora seguir metiendo a la cárcel a la gente que no les pagó las extorsiones. Pues por eso vamos a hablar con Janet Moreno. Janet, bienvenida de nuevo a Caracol. ¿Cómo inician las extorsiones de alias Rodrigo contra su papá? ¿Cómo inició ese proceso extorsivo contra su padre, que lo tiene ahora en la cárcel y que tiene también en la cárcel a su mamá? Buenas noches. Sí, a mi padre le hicieron una exigencia de 100 millones de pesos, que si no lo daban serían vinculados a varios procesos, y fue así. Se colocó la denuncia en el Gaula. Mi padre duró 19 meses detenido por el secuestro de un alcalde, donde fue absuelto. Pero, o sea, a ver, para entenderlo, entonces, alias Rodrigo lo llamó, le exigió 100 millones de pesos para no meterlo en un proceso judicial. Sí, él le hizo la exigencia de que si no le daba los 100 millones de pesos, lo vinculaba en algún proceso, y fue así.
Mi padre primero fue por el secuestro del exalcalde de Charalá y ahora estamos en el proceso porque mi padre, al igual que mi madre, fue vinculada en las violaciones del Colegio Nuestra Señora de Riachuelo del corregimiento de Riachuelo. A ver, o sea que a su papá lo vinculan en un secuestro, ¿sí? Y por eso lo cogieron preso. Sí, él duró 19 meses detenido, fue absuelto, le dieron libertad, pero como estamos en el proceso de mi madre y él fue vinculado, sigue detenido. Entonces, el caso del secuestro, se esclareció que él no tuvo nada que ver, se esclareció que alias Rodrigo mentía. ¿Qué se esclareció? O sea, ¿por qué fue absuelto allí? Es el mismo modus operandi de Rodrigo, siempre utiliza los mismos desmovilizados, son los que le colaboran, le apoyan las mentiras que él dice. Se pudo aclarar donde mi papá no tuvo participación en ese secuestro y por eso fue absuelto. Entonces, a su papá lo acusó de ese secuestro y se demuestra que él es inocente, lo acaban de absolver porque esto ocurrió hace, ¿qué? 2-3 semanas. Sí, señor, hace 3 semanas aproximadamente fue absuelto y obviamente pues le dieron la libertad. Bueno, su papá fue absuelto, pero los mismos desmovilizados, junto con otras personas, están declarando de que su papá también participó en la entrega de niñas desde el colegio que lo dirige su mamá, que lo dirigía, que era la rectora, y lo vinculan allí como diciendo que él también hizo parte de la entrega de esas niñas a los paramilitares para que las violaran. ¿Es correcto? Sí, mi padre, al igual que mi madre, son vinculadas donde hay falsas víctimas porque esas niñas, los padres de familia, los exalumnos y los docentes dan fe que esas niñas eran obviamente las novias de los comandantes, eran permisivos al igual los padres, pero están siguiéndole el juego a los desmovilizados y por eso mi madre está detenida. O sea que estamos hablando que son cuántas niñas las que han declarado, porque en la noticia que nos estremeció a todos es cuando hablaron de 220 mujeres más o menos. Y resulta que ahora que hemos venido a Riachuelo y hemos estado allí, nos damos cuenta que si son 3, o son 4 máximo, no son sino 4, son 4 las que están vinculadas a esto y que ustedes y el mismo pueblo las reconoce, que ellas se movían libremente con ellos de la mano para arriba y para abajo. Sí, mire, ahí son 4 niñas que declaran. Una niña que dice ser violada era la novia de alias Víctor, donde los mismos compañeritos de ella, el mismo agente del corregimiento de Riachuelo se daba cuenta que la niña era muy bien vestida, que andaba con plata, que la misma madre se la entregaba al novio para que se la llevara, donde el señor... Al paramilitar. Al paramilitar, cuando la misma madre se la entregaba al paramilitar que se la llevara en la camioneta, le decía, mire, acá está mi niña, cuídela. La otra niña que también dice ser víctima porque mi mamá la entregaba, era novia de ese comandante, donde a ella la encontraron teniendo relaciones en una casa, el mismo dueño de la casa, teniendo relaciones con el novio que supuestamente dice que mi mamá se la entregó. Bueno, esa es la segunda. ¿La tercera? La tercera es la que dice ser desplazada por mi madre, pero esa persona en ese tiempo no vivía en Riachuelo, ella se encontraba viviendo en Bogotá, donde tenía una pareja, donde una vecina dijo y es testiga de que ella en ese tiempo no vivía en el corregimiento de Riachuelo. O sea, esa tercera persona vivía en Bogotá cuando ocurrieron los hechos, nunca vivió en Riachuelo, no estaba allí, pero es una de las que está declarando. Sí, ella está declarando que tuvo un problema con mi padre y ella fue desplazada, y da la casualidad que esa niña que dice ser desplazada es la hermana de la novia del comandante. O sea que está muy cercana en nivel de parentesco con otra de las denunciantes. Claro, es la hermana de la que dice que mi mamá la entregó para violarla y es la novia de Víctor. Entonces ahora ella dice que sí, que mi mamá la desplazó, pero a mí me parece como ilógico que sea desplazada siendo la novia del comandante. Bueno, esa es la tercera. ¿Y la cuarta? La cuarta es una niña que dice
que mi madre entró con alias Víctor al salón y dijo que las niñas podían tener únicamente relaciones sentimentales o amorosas únicamente con comandantes y que con patrulleros estaba prohibido. Esa es la otra niña. ¿Y esa también hace parte de las niñas que aseguran haber sido violadas? ¿O ella solo es testigo de esa versión? Ella solo es testigo de esa versión. Cuando usted ve todo esto, esas 4 versiones que hay, ¿qué relación usted puede establecer, Janet, de esas versiones con alias Rodrigo? ¿Cómo se puede establecer esa relación de ellas con alias Rodrigo? Lo que pasa es que, mire, uno siempre nos hemos dado cuenta que Rodrigo que habla y dice, y no sé quién le busca a los testigos porque es una realidad, y los acomodan de tal forma que el proceso cuadre, que el proceso empate para que digan que sí, que fueron culpables mis padres. Cuando usted ve todo eso, ¿qué piensa? ¿Quién protege a Rodrigo? ¿Por qué Rodrigo tiene tanta credibilidad ante la fiscalía cuando nos damos cuenta que tiene más de 20 personas extorsionadas, involucradas en falsos hechos, en donde los han metido a la cárcel y esas personas son inocentes? La gente misma sabe que son inocentes, todo el mundo sabe que son inocentes. Rodrigo los ha extorsionado pidiéndoles plata para no involucrarlos en un proceso judicial y solo ha metido a la cárcel a los que no le han pagado. La verdad, esa es la gran pregunta. No sé quién lo está protegiendo porque es que pasan tantas cosas. Mire, Rodrigo tiene una credibilidad tan grande. Por ejemplo, en el caso de mis padres eran el terror en Riachuelo, mis padres hicieron muchísimo daño. O sea, eso es lo que él dice. Claro, y eso es lo que dice, y esa es la imagen que tiene la fiscalía de mis padres por el señor Rodrigo, por todo lo que dice. No investigan, si dice Rodrigo, esta es tal cosa, ya, sí, él es toda la verdad. Entonces eso es lo que a uno le preocupa, que por qué no van al corregimiento de Riachuelo, investigan con las personas que vivieron allá el conflicto armado, donde son las que saben cuál es la realidad. Hay versiones que están afirmando ahora que alias Rodrigo sigue de nuevo extorsionando a nuevas personas estando en Justicia y Paz, que está declarando en Justicia y Paz, involucrando a nuevos comerciantes, a nuevas víctimas. Y Justicia y Paz se está prestando para eso, o sea, está dejando involucrar a nuevas personas cuando ya la época de vincular gente ya pasó, ya eso es fuera de proceso, y él lo sigue haciendo. Mire, a raíz del problema de mi madre y de mi padre, he conocido a muchas víctimas de Rodrigo y son bastantes, y siempre es el mismo operandi. Da la realidad que todos los casos son parecidos. ¿Qué es? Si no le damos dinero, los vincula a un proceso y desafortunadamente le están creyendo todo. En los pueblos todas las personas se conocen y saben quién es la gente de bien. Y yo creo que es un llamado, obviamente, a la fiscalía que investigue, que vaya a Riachuelo, que hable con las niñas, con los docentes y con los padres de familia. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer aparte de pedirle a la fiscalía que investigue? ¿Qué hacer para desenmascarar a este delincuente que siendo un criminal que estuvo asesinando gente en las autodefensas, Gerardo Alejandro Mateus Acero, ahora a los que no pudo matar se dedica a extorsionarlos y si no le pagan los hace meter a la cárcel? No, acá yo creo que una de las medidas que tenemos que hacer es todas las víctimas unirnos, denunciar, porque ya no se puede. Nos dimos cuenta que uno siendo inocente, la justicia siempre dice que es culpable, y nos vamos a unir todas las víctimas para tomar no sé, un correctivo, mirar qué tenemos que hacer, porque ya no podemos seguir, cada vez siguen y sigue hablando, llegan más personas detenidas, y es que Rodrigo tiene bastantes personas detenidas en la cárcel. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Unirse todos y denunciarlo en bloque. Eso es lo que vamos a hacer, lo vamos a denunciar en bloque para que así nos tengan en cuenta, porque ya ya nos dimos cuenta que Rodrigo dice algo de alguien y de una vez lo detienen, no investigan, que la credibilidad tan grande, y eso es lo que a uno le da tristeza, que ese bandido tenga una credibilidad tan grande y le crean. Janet, muchas gracias. Gracias, doctora, a usted.